Charla en Musa. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Estamos en Musa Cultura Visual, un espacio cultural independiente en el centro de Puebla, en el municipio de Puebla. Este día vamos a tener una charla con Samantha. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Me gustaría que vamos a poner en la descripción del video todas las redes que tiene, cuanto a los proyectos, trabajos o incluso recomendaciones que nos puedas hacer para que visiten los que nos ven este día. Y me gustaría que te presentaras, por favor. Sí, yo soy Samantha Páez Guzmán, soy comunicóloga de carrera, estudié en la UAP Ciencias de la Comunicación, pero me he desempeñado como periodista con los temas de género y derechos humanos. También escribo cuentos de ciencia ficción y a veces reseñas de cine. Pues esta charla quisiera que nos contaras de cómo ha sido tu proceso o tu crecimiento profesional, ¿no? ¿Cómo lo has vivido en el municipio? Podríamos hacerlo un poco en plan de retrospectiva de tu desarrollo. Cuéntame tuviste formaciones y también entiendo que formación académica y también entiendo que ha sido como un proceso, ¿no? De comunicación, después te fuiste especializando más y más. Pero cuéntame cómo fue salir de la universidad, qué intereses tenías para estudiar comunicación y cómo te has ido desarrollando, por favor. Yo creo que entré a comunicación porque en ese momento en Puebla no había la carrera de cine y pues mis papás no podían pagarme una universidad particular y fuera del estado, como en ese entonces solo había 2 o 3 universidades enfocadas en el cine, que era la de la UNAM, el CCC y creo que una en Monterrey. Entonces yo entré a comunicación como con la mirada puesta en el cine, en hacer cine, en hablar de cine, y pues ya en el trayecto pues sí me fue gustando, me fue empapando, pero al término de la carrera surgió una oportunidad de trabajar en un periódico y pues me metí y pues de ahí como que también no cambió mi interés por el cine, pero sí me di cuenta que mi pasión, más que grabar o tomar fotos, como hay personas que se la pasan así como haciéndolo, la mía era escribir. Entonces, por eso creo que he podido conjuntar en la escritura muchas de mis inquietudes, como también hablar del tema social, pero también de la cultura. Algunas veces he hecho como pues reseñas o ensayos que tienen que ver con el cine. Entonces, pues de ahí es como me fui, por decirlo así, ya profesionalizando en el periodismo, y ya dentro del periodismo pues me he ido enfocando pues en los derechos humanos. Primero me gustaba mucho cubrir los movimientos sociales, entender cómo esas problemáticas que luego ocurren en el medio ambiente y en las comunidades, y ya después también empecé a conocer como un poco más de los problemas que tenemos las mujeres, las personas de la diversidad sexual, y ya me empecé también a enfocar en esas áreas. Entiendo que entonces parte de tu desarrollo se vio impactado por lo exterior, ¿no? Las cosas que tú veías, en lo que te iba interesando, pero sí fuiste alguien que fue reaccionando a lo que veías en el entorno. Sí, porque en el periodismo de alguna forma pues hay diferentes vertientes, ¿no? Hay unas vertientes que se van mucho como solo a cubrir, como el quehacer gubernamental, ¿no? Y de alguna forma pues no fue mi interés, porque el gobierno del estado ya tiene un presupuesto designado en teoría para dar a conocer a la ciudadanía su quehacer, ¿no? Entonces había otros temas que quedaban al margen, ¿no? Las problemáticas de las personas, pues la situación como que no solo como aquí en la ciudad, sino también en los espacios rurales hay muchísimas problemáticas. Entonces irlos visibilizando para mí, en ese principio que empecé a reportear, me pareció como muy importante también hacerlo, porque son temas que quizá no están tanto en la agenda y que también merecen tener una difusión, porque es la única forma en la que a lo mejor puede haber algún impacto, puede haber algún cambio. Veo entonces que fue esto como tu propuesta o tu reacción fue en un compromiso social, ¿no? Hacia las comunidades, imagino también individuos o situaciones particulares que sucedían, ¿no? Sí, lo primero que me empecé a enfocar fue como en lo que pasaba
En ese momento eran como proyectos de muerte, megaproyectos como en la sierra, o quizá no tan lejanos aquí en la zona de Calpan, en la zona de Zacatepec también hubo varios proyectos como que empezaron a violentar a las comunidades. Y ya después también me empecé como a involucrar o empecé a dar cobertura al movimiento feminista, y también entonces fue como interesarme en esos temas que te estoy hablando que por ahí del 2000, quizá 12, 13, pues todavía no tenían ese boom o ese auge que ya 10 años después, pues afortunadamente ya lo tienen, ¿no? Entonces también fue a través de esas coberturas como empezar a conocer de estos temas y también empezarme a involucrar un poco en el sentido de conocer y de aprender más al respecto. Y este desarrollo, bueno, el interés que tuviste, que fue como, insisto, con responsabilidad social, todos ellos a los que les podías dar voz o situaciones en las cuales podías visibilizar, pues obviamente hay una recepción positiva respecto a los que están en el conflicto, viven una situación complicada y que necesitan difusión, necesitan visibilizar lo que está sucediendo, pero ¿cómo fue con el entorno externo? Me refiero a la población en general, tal vez incluso lo que tú veías, esta recepción que hay de tus intereses hacia tal vez institucional o privado, ¿lo sentiste que te acompañó, te apoyó ese entorno o fue una situación adversa? Yo creo que una parte del entorno sí recibió muy positivamente como la información, creo que la siguen recibiendo bien, el trabajo que sigo haciendo, pero también hay otra parte de la población pues que tiene pues quizá una mirada más cerrada, yo incluso diría llena de prejuicios y de estereotipos respecto a las propias poblaciones indígenas. Por ejemplo, mucha gente tiene este prejuicio de, no quieren el progreso, no quieren el avance, no quieren la modernidad, y eso pues es totalmente falso, ¿no? O sea, estas ideas de progreso y de modernidad no tendrían por qué llevarse entre los pies pues los derechos de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces creo que al final y al cabo el hecho de que se visibilicen estos temas sociales siempre va a tener estos dos aspectos, ¿no? O sea, gente que los va a comprender y que va a decir, pues sí, efectivamente no conocía esto, y se posiciona, y gente que por el otro lado pues va a pensar o va a seguir dejándose llevar por estos prejuicios y por estos estereotipos, y pues va a pensar que pues siguen siendo eso, y que también te empiezan a catalogar, otra cosa que me ha pasado mucho como activista, dicen, es que tú ya no haces periodismo, es activismo. Y una de las reflexiones últimas que hemos tenido pues entre el gremio es, al final nadie es totalmente objetivo, no hay una objetividad, digámoslo así, pura, porque al final desde el ángulo en que escribimos, las palabras que decimos, incluso la gente que toma fotografías, desde dónde se posiciona, qué enfoca, qué no, ya está tomando decisiones, y esas decisiones están permeadas por muchas otras cosas, ¿no? Entonces, la postura que he empezado como a tener, y que me parece que es más congruente también con las audiencias, es decir, yo miro desde este lado, ¿no? En mis cuentas de redes sociales yo pongo, yo soy una periodista feminista, que hace activismo también y que escribe, ¿no? Entonces, desde ahí ya coloco a la gente que sabe cómo es mi mirada, ¿no? O sea, no pretendo engañarles y decirles, yo soy 100% objetiva, porque yo no creo en eso, pero también trato de poner sobre la mesa cuáles pueden ser mis sesgos, o desde qué ángulo estoy viendo la situación. Entonces creo que eso me parece más genuino, y esto pues también, te digo, o sea, hay muchas personas que lo ven bien, decir, pues bueno, o sea, yo ya sé que ella es feminista, yo ya sé de qué temas va a escribir o desde qué ángulo, y otras personas que creo que no son capaces como de ver más allá y de entender que pues todas las personas tenemos eso, tenemos sesgos, tenemos decisiones y pues bagaje pues tanto cultural como de vivencial que nos va formando, ¿no? Que nos atraviesa. Pues mira, también me gustaría que habláramos de algo que pasa con esto de la situación actual. Una, mencionas que por ejemplo tal vez en el municipio no había tal vez lo que tú necesitabas en un inicio, ¿no? Ahorita ya hay escuelas de cine y otras ofertas, ¿no? Que están naciendo, pero que ya están, ¿no? Ya son una opción real para alguien que
que justo no estamos en la opción o en la oportunidad de pagar una escuela privada. Igual que ahorita ya hay estas nuevas carreras, también hay otros medios en cuanto a comunicación, ¿no? Hablamos de hace años que la comunicación vía internet, ¿no? Incluso esta herramienta que estamos usando, la charla y para subir las redes, también es algo relativamente nuevo, pero que incluso ha tenido su propio progreso. Me refiero a que antes tal vez la información que estaba en internet se percibía de cierta forma y ahora se ha tenido con más seriedad, ¿no? Ya es una herramienta más de difusión. Ahora que, insisto, quisiera que lo viéramos un poco más en retrospectiva. Antes, si bien solamente eran los periódicos o ciertas publicaciones físicas y demás, radio, televisión, pero hablando de esta inserción en internet o de la comunicación vía internet, ¿tú ves como algo que te ha servido, que te ha ayudado, que ha sido una herramienta más positiva, sobre todo para tener más alcances, o lo contrario también, de que puede haber tanta información que es más difícil comunicar, que es más difícil llegar a esto? Tú desde lo que haces, desde tus intereses, ¿cómo lo percibes? Yo creo que recordando como estos inicios en la universidad y, por ejemplo, ya en los primeros años de ejercicio profesional, creo que justo lo que mencionas de esta limitante que era el internet, no había tantas redes sociales ni tanta información en línea. Ahora pues casi cualquier libro se puede encontrar en línea o se puede comprar, o hay películas vía streaming, o sea, es mucho más fácil acceder a ciertos productos pues culturales y académicos. Y yo recuerdo que en ese momento a mí me costó mucho trabajo, por ejemplo, hacer mi tesina, porque era muy difícil encontrar para mí. Tenías que moverte físicamente. Exacto, no físicamente. Solo moverme físicamente, sino que, por ejemplo, los libros que había físicos no estaban en la ciudad, ¿no? O estaban en universidades privadas, entonces tenía que ir, pedir permiso, no podía sacar los libros, ¿no? Tenían que ser consultas directas, y creo que eso pues sí fue un gran problema, ¿no? Ya, o sea, como que yo tardé un poquito más de tiempo en titularme, entonces ya cuando empecé a trabajar, bueno, pude comprar ciertos libros que yo necesitaba para acabar mi tesis. Entonces sí veo una distinción, porque ahora, por ejemplo, si yo quiero escribir un artículo y necesito, no sé, investigar sobre, por ejemplo, he escrito mucho sobre la comunidad trans, entonces si yo quiero saber, por ejemplo, de los tratamientos de reemplazo hormonal, simplemente me meto, busco que sean artículos académicos y sin problema los descargo, los leo y los puedo comprender. Entonces creo que eso ha sido pues una ventaja que ha habido con el tiempo, que también la información pues fluye un poco más, ¿no? Por ejemplo, casi de cualquier tema, cualquier persona puede entrar, bueno, obvio, las personas que tengan acceso a internet y que tengan un dispositivo, pues entran y pueden buscar información que les sea útil. Sí. Pero por el otro lado, pues como tú lo mencionas, la información muchas veces circula sin que sea verificada, ¿no? Y ese es un gran problema, o sea, casi cualquier persona se le ocurre hablar de cualquier tema sin buscar más datos, sin verificar, que justo es eso lo que pretende hacer el periodismo, ¿no? O sea, el periodismo no nada más es transmitir la información así, o sea, de alguna forma también busca verificar los datos, busca tener algo más de fondo para contrastar, ¿no? Entonces de repente sucede que cualquier persona sube un tweet y medios de comunicación, o un tweet o un video o algo en Instagram, y los medios de comunicación lo circulan y no se sabe ya cuál fue el origen, por qué salió, y muchas veces semanas o días después resulta que era información falsa, que era información que no correspondía a lo que se decía, o sea, que sí había ocurrido, pero pues no era Irak, era no sé dónde, ¿no? Entonces, eso creo que también es una de las cosas que se ha habido últimamente, ¿no? O sea, muchas personas, creo que sí de forma irresponsable, pero también las propias plataformas de forma irresponsable no han podido como ir regulando esto o ir mediando esto, y que también es parte ahora de los medios de comunicación y de muchas organizaciones combatir esta desinformación, y creo que también es algo que
no tendría por qué pasar, pero que está ocurriendo y que de alguna forma pues también es una obligación desde el periodismo pues ir contrarrestando esto que a veces pensamos que no pasa nada, ¿no? Ay, bueno, ¿qué tiene de malo que se mienta? Sí tiene consecuencias muy graves, porque hay gente que, por ejemplo, recordemos en la pandemia, que pensaba que en los hospitales le sacaban el líquido de las rodillas y que no llevaba a sus familiares al hospital, y eso causó muertes. O incluso hay otras veces que, por ejemplo, lo hemos visto acá en Puebla, ha habido linchamientos por casos de desinformación, donde alguien soltó por ahí que eran ladrones y que no sé qué, y que ya, entonces sí tiene consecuencias. Entonces tienen que tomar con seriedad este tipo de medios, porque justo son una gran virtud, y ahí de pronto la apertura que hay para sobre todo la información es algo que sería en todo caso invitar al público a que justo se trate de comparar información y utilizar sobre todo el pensamiento crítico con respecto a la información que se maneja, ¿no? Claro. Ahorita entiendo que has estado dedicándote un poco más a la literatura, por decirlo así. ¿Cómo es que llegaste ya a empezar a eso, ¿no? Y bueno, es cierto, sigues dedicándote a todo, ¿no? Eres alguien muy activa, haces muchas cosas. Por eso es que también me interesa platicar contigo, porque eres alguien que tiene como muchos años trabajando en el municipio, que tiene una lectura de lo que pasa en el entorno, pero en lo personal ahora te estás dedicando más a la literatura, a escribir. ¿Cómo vas con eso? Pues yo creo que desde niña siempre tuve la intención como de escribir y hacer historias. Me cuenta mi mamá y mis tías que yo les inventaba historias, y ya luego también llegó un punto que cuando estaba ya trabajando, vi que justo en el municipio, el Instituto de Cultura del municipio, abrió como un diplomado en creación literaria, y entonces dije, pues me voy a meter, ¿no? Entonces ya me metí y ya hice como todo ese diplomado, y pues me interesó mucho como el cuento, ¿no? O sea, como ya conocer más sobre la estructura del cuento, trabajar más el cuento, leer más cuentos. Yo era antes más como de novela y así. Entonces para mí fue como un primer paso, ¿no? Y pues escribía como más de forma esporádica, o sea, como ideas que me iban surgiendo y así. Y pues seguía tomando como estos cursos que habría de repente como el instituto, y después entré a uno justo que era de ciencia ficción, y fue también uno que me llamó muchísimo la atención y que resonó más en ese momento para mí, porque muchas veces desde el periodismo nos pasa a las personas que cubrimos sobre todo temas de derechos humanos y de género un desencanto, ¿no? Un desencanto, y justo también que es completamente alejado de la ficción, ¿no? Es exacto, más real. Y que también esa realidad puede ser pues avasalladora, ¿no? O sea, tan llena de violencia, tan llena de injusticia, tan llena de impunidad. Entonces, para mí resonó mucho la ciencia ficción porque era una forma como de escribir de cosas que yo sabía que no podían ser reales, pero que de alguna forma yo quería que fueran así, ¿no? Entonces, pues de ahí empecé no solo a escribir cuentos, sino como a intentar escribir más como ciencia ficción, fantasía, y pues de a poquito como que me he ido como adentrando más en esos géneros, y de ahí pues empecé como a meter como cuentitos a algunas convocatorias, y pues les iba bien, y entonces como que ya de ahí empecé como a adentrarme más, y pues ahora pues estoy tratando de terminar pues un proyecto que ya tiene bastante tiempo que estoy desarrollando, entonces ya quiero acabar ese posible libro de cuentos. No lo podría como llamar un libro tal cual, y creo que pues sí ha sido como interesante para mí como equilibrar esta parte, ¿no? Como tener bocanadas de realidad, pero también tener bocanadas de esperanza a través de la literatura, de pensar cosas diferentes a través justo de la literatura, y que eso pues me ha ayudado mucho como a no sentir esta desesperación y como derrota que muchas veces nos da la realidad. Pues ahora, bueno, con esto que me dices, te estás metiendo a otro rubro, ¿no? Porque también el mundo de la literatura o de la ficción, ¿no? Literaria también es otra vertiente, ¿no?
Ahorita que estás, bueno, que ya has escrito algunas cosas, que ya has visto también el gremio, ¿no? Regreso al municipio. ¿Cómo está Puebla en claro, desde tu percepción, ¿no? Que posiblemente hay personas que se han dedicado más tiempo tal vez en la literatura, de ficción y demás, pero tú cómo lo ves, cómo te ha recibido esta faceta a ti? Pues ha sido un poco agridulce, porque por ejemplo yo como periodista pues creo que tengo una visión como diferente, pero para mí ha sido como un poco también ver que el gremio literario es, al menos aquí en Puebla, como un poco cerrado, ¿no? O sea, como casi como las personas con las que siempre he estado escribiendo, con las personas con las que siempre he estado como ahí en los círculos, que tenemos ya a lo mejor un rato publicando, un rato leyéndonos así. Y entonces ha sido como por ese lado un poco complicado porque, pues, aunque sí desde niña mi interés escribir, tal cual ya como pensarlo más allá de escribir notitas o un diario. O aunque tal vez previamente hayas tenido contacto con literatos, ajá, no lo veías de esa forma, ¿no? No estabas con esa visión o con ese lente, ¿no? Ajá, exacto, como de yo también formar parte de ese grupo. Pero también ha sido como interesante porque, por ejemplo, otro compañero reportero también empezó a escribir y también empezó a escribir ciencia ficción. Entonces creo que él y yo nos hemos acompañado un poco como en ese camino, sobre todo más recientemente, porque creo que si no, pues como que me sentiría más sola, ¿no? También tengo una amiga que ella vive en España, o sea, entonces con ella también, ella coordina un taller literario y entonces también con ella puedo trabajar, pero siento que a veces el entorno aquí en Puebla es un poco complicado porque siento que son grupos un poco cerrados, o sea, como que de alguna forma son las personas que ya se conocen de tiempo, que a lo mejor han estudiado eso o ya tienen mucho tiempo escribiendo, porque también no solo las personas que escriben pues estudiaron literatura o letras, pero que ya tienen mucho tiempo en eso, ¿no? Entonces para mí también ha sido un poco como empezar justo con estos concursos que te digo, como meterme en convocatoria y así, como empezar también a conocer ese grupo y pues sí ha sido un poco difícil. Pues creo que estamos hablando del municipio de Puebla, pero también que puede haber otros estados, otros municipios que se sientan identificados con esto que decimos, porque todos coincidimos en esto a diferencia de hablar de la Ciudad de México, ¿no? Que es otro terreno, son otros las ofertas, son otros la forma en que se vive la cultura y todas esas expresiones que hay de la cultura, ¿no? El municipio de Puebla es una ciudad grande, pero no se compara como en esta gran metrópoli, ¿no? Y es algo que creo que coincidimos en eso, insisto, con otras ciudades, que parte de justo de ser una población reducida, de ser territorialmente también pequeña, tal vez con menos recursos de infraestructura para el quehacer de la literatura, se empiezan pienso que tal vez de forma natural o positiva, empezar a hacer gremios, pero luego también se coopta un poco, ¿no? Se cierra el grupo, ¿no? Esto lo considero así, entendiendo como dónde estamos, dónde nos posicionamos, también entendiendo la realidad, que de pronto la cultura no es algo a la cual se le privilegie o que se le tenga una gran inversión institucional o incluso de lo privado, ¿no? Estamos hablando en este momento, quisiera que quedara esto claro, que no estamos hablando de publicaciones de estas transnacionales, ¿no? De editoriales que distribuyen por todos los países y que hacen tirajes enormes y que incluso tienen ya un perfil como comercial del tipo de productos que imprimen y que distribuyen, ¿no? Estamos hablando de un quehacer que es, si bien la ficción es algo que es recibido comercialmente bien, ¿no? O positivo, que pueden ser hits comerciales, este sector también está muy cerrado porque son ciertos autores, ¿no? De cierta trayectoria que tienen otro tipo de perfiles, ¿no? Nosotros estamos hablando tal vez incluso hasta de la autogestión, ¿no? Desde eso de propuestas
nuevas, que no están en un plan pero se me fue la palabra. ¿Complacencia? De complacencia hacia el público, ¿no? Que tú quieras, lo imagino así, no te he leído, pero conociendo tu perfil estás imagino que estás con un perfil de propuesta, ¿no? De querer hacer algo positivo para el entorno, ¿no? Entonces, por eso es que creo que se vuelve tan complicado, porque en lo autogestivo y desde también trabajando desde la precariedad es complicado, ¿no? Dime, ¿has percibido que al menos en el municipio no existen esas grandes editoriales, ¿no? No se puede acceder a ellas? Pero el público, ¿cómo ha sentido esta recepción, ¿no? La retroalimentación con las personas que ya te han leído, que han tenido la fortuna de leer tus propuestas? ¿Ya te han seleccionado en algunos concursos? Cuéntame de eso, ¿cómo te sientes hasta ahora, ¿no? Pues está como muy interesante porque de los premios o de las antologías que me han seleccionado, pues las primeras no fueron locales, ¿no? Una fue en Argentina y otra fue en la Universidad de Nuevo León, si no mal recuerdo, o en Nuevo León. Y ya de ahí, el fondo de la UAP, como la editorial UAP, sacó algunas convocatorias como de microficción y mandé, y sí me aceptaron 2, entonces también son como cosas que veo que han sido como más, como tú dices, no las grandes editoriales, sino como en este caso universitarias. Otra fue Ediciones Ají sacó que también es una editorial independiente, un concurso de cuento de rock, y también quedó ahí. Y el otro era como el Premio Nacional de Escritoras de Ciencia Ficción. Entonces realmente como no he visto mucho en el municipio esas opciones. Sé que hay una convocatoria que es como canasta de cuentos algo, no recuerdo lo último, pero no sé qué tan abierta sea, y también no sé si de repente, honestamente a mí me gustaría como que sea la opción que yo veo, ¿no? En un momento dado yo pensaría que me gustaría más que fuera más por la vía independiente, porque siento que a veces cuando como el público, como tú lo dices, como que tienen un público nicho, como algunas opciones independientes ya tienen como una audiencia, un público como nicho que ya sabe eso, y que creo que eso ayuda también a llegar a esa gente que te va a recibir bien, que va a tener más interés de conocer tu propuesta, porque ya sabe que esas propuestas también independientes pues son de calidad, o que no son así como la amiga de alguien, o el amigo de alguien, o el hijo de alguien, sino como algo así. Ha habido también, por ejemplo, otros eventos que se han organizado de ciencia ficción aquí en Puebla. Uno es se llama Sisigias, y han hecho así como también convocatorias, y entonces creo que ha sido como interesante de hecho hay apenas una revista que también seleccionó un cuento que se llama justo Camote Punk, que era sobre cosas totalmente poblanas, pero enfocadas como en el cyberpunk. Entonces creo que sí ha sido como interesante esa recepción. Creo que lo que yo he visto también mucho en ciencia ficción es que hay gente que es muy académica, ¿no? Entonces, y estoy hablando de aquí de Puebla, porque me ha tocado estar en 2 charlas, como en 3, y como que he visto que hay un grupo que es muy académico, entonces como que casi te pregunta, ¿quiénes son tus influencias? Y pues a mí algo que me ha llamado mucho la atención pues es que las influencias en ciencia ficción son masculinas y no son las que yo estoy tomando ni las que yo estoy leyendo. Yo he tratado mucho de leer más a mujeres que hacen ciencia ficción, o incluso buscar más ciencia ficción hecha en Latinoamérica, en México, porque pues no me reflejo en esas realidades que estos autores grandes, como tú dices, que ya son mundiales, pues hacen, ¿no? Y que son además como en esta rigurosidad a veces de ciencia ficción, así como que tiene que ser ciencia muy dura y que tiene que ser algo que se explique muy así. Entonces sí he notado por una parte este tipo de personas que están en ciencia ficción que son muy académicas, entonces que de repente
pues escriben o te preguntan o te dicen cosas así como muy en ese tono, pero como yo no estudié literatura, pues sí leo y pues sí trato, pero mi línea es leer a más mujeres, o sea, es que, o gente de Latinoamérica, entonces ha sido como complicado por ese lado. Y por otro lado hay las personas que toman la ciencia ficción, que siento que son con las que yo siento más cercanía, como más este gusto por pensar en futuros diferentes. Y entonces con esas personas siento que he sentido mejor aceptación, como más calidez, como más cercanía, y siento que más apertura al diálogo, porque incluso te pueden decir, ay, me gustó, o no entendí esta parte, o cosas así, pero no desde un punto de vista como académico, sino como desde un punto de vista de lector. Exacto. Pues estás enfrentando, sigues proponiendo cosas a un lector, pero ahora es distinto, claro, muy distinto, y que incluso te puede llevar a que a ti te nace esto de platicar con tus lectores, porque en otro tipo de, bueno, de esto de la crónica o el reportaje o eso, es como, ahí va la información, ¿no? Y que la reciban, que llegue, eso sería lo importante, que circule la información, pero el otro, ahí, o me lo estoy imaginando, que es esto de que cuando escribes también quieres comunicarte con el lector, que buscas una retroalimentación. Pues yo creo que en ambas, tanto en el periodismo como en la literatura, me gusta conocer qué le pareció a las personas. Sí, creo que de alguna forma yo no creo en la que ya lo que hago es perfecto, sino que creo que también puede mejorar, y eso pues únicamente se puede hacer cuando escuchas a las otras personas, ¿no? Entonces sí me gusta, por ejemplo, mis textos, tanto periodísticos como literarios, siempre los comparto con alguien, ¿no? Siempre los comparto con alguien antes de mandarlos a publicación o antes de mandarlos a alguna convocatoria. Procuro eso porque me gusta saber. Y creo que ese diálogo es muy interesante porque me ha tocado que alguna vez escribí un texto que hablaba como sobre la desaparición, y cuando se lo compartí a una persona de estos de los colectivos de desaparecidos, me hizo recordar muchas cosas por las que yo pasé, ¿no? Entonces creo que también es importante, o sea, escuchar a las personas que nos leen, y también yo he tenido como muchas ganas de incluso hacer círculos como de creación literaria entre mujeres de ciencia ficción, pero alejadas de la academia, en este sentido de que... de no estar replicando el mismo discurso, sí, ¿no? Y de este discurso que desde mi punto de vista es elitista, ¿no? Porque no todas las personas tienen la capacidad de ir a la universidad. Habemos algunas privilegiadas que lo hemos hecho, pero no todas las personas lo van a poder hacer. No es una cosa que ya esté dada a la mayoría de la gente. Hay mucha gente que no tiene esta posibilidad, y que no por ello significa que no puedan escribir. Y me quedo con algo que me dijo pues un amigo que también es escritor, que me dijo, los mejores y las mejores escritoras no son publicadas por las grandes editoriales, ¿no? Entonces también pensar en eso, o sea, no siempre porque tu texto o no se ha recibido o no gana un premio o no se ha publicado en la gran editorial o algo así, significa que sea malo, sino significa que también hay pues amiguismos, hay estructuras sociales que a lo mejor no quieren que se hablen de ciertos temas, o que van a favorecer a alguien que viene de cierta universidad o que tiene una residencia en otro país o lo que sea. Y también algo que platicaba mucho con otra amiga es qué tiempo tiene cada persona para escribir, ¿no? Pues es evidente que si una persona no tiene la preocupación de ganarse la vida, pues va a tener mucho tiempo, si, no sé... Una para leer y para escribir. Exacto, o sea, va a tener como... Si su familia es rica, pues le pueden pagar un departamento en cualquier parte del mundo y se va a escribir con toda la calma y va a leer todo lo que sea y va a comprarse miles de libros y no se tiene que preocupar por lavar trastes porque seguramente alguien lo va a hacer, no se tiene por qué preocupar de salir a trabajar porque seguramente va a tener un ingreso. Entonces creo que también cómo mediamos eso, o sea, yo no dejo el periodismo porque también tengo que vivir de algo, ¿no? Sí. Entonces, pues eso a mí también me ha dado esa idea de que también en la literatura pues hay estos temas como
pues sí, que tiene que ver como con los privilegios, como con ciertos grupos que tienen más, pues el camino fácil de alguna forma, y que también a mí ya me ha hecho pensar como de relacionarme más con las personas que yo siento que son afines y que sí son las que yo busco para que me retroalimenten, ¿no? No me interesa que la gran persona de la gran academia me diga un halago si yo sé que quizá, no sé, no es alguien o que critique mi obra nada más porque sí, porque lo hace desde un punto de vista muy cerrado, ¿no? Entonces, creo que también a mí me interesa mucho que me lean y que me comenten, pero que también sean personas en las que yo puedo confiar y que desde luego también la audiencia lo puede hacer, y también no tengo problema en ello, pero creo que sí, también hay que tener en cuenta todas estas cosas detrás para recibir los comentarios de dónde vienen. Pues pensaría que, por ejemplo, para todos dirían, no, pues la mejor opción sería lo autogestivo, ¿no? Tú publicarte, tú editarte, tú publicarte. Pero también es que se buscan este tipo de plataformas, ¿no? En concursos o de antologías y demás, porque lo que se busca es la difusión, ¿no? El que lo escrito pues, llegue a más lectores, y estas son las oportunidades que hay para eso, para que se realice, para que se imprima, para que se distribuya, ¿no? Porque también el autogestivo, en cuanto a la literatura, es algo muy complicado, ¿no? Es una inversión que, bueno, esto, ¿no? Escribes y luego aparte tendrías que hacerte cargo de toda pues eso, desde la salida física hasta la distribución, es una más de las actividades culturales que también se enfrenta a esta realidad de que a lo que se impulsa son estos contenidos en general como hegemónicos, ¿no? Que tienen que se ha implantado en la recepción y que han implantado que las personas lo reciban de mejor o con mayor agilidad, ¿no? De mejor forma, porque vienen cargados también de este tipo de contenidos, ¿no? Me refiero a ciertas posturas, ideas que sirven a ciertos intereses, ¿no? Y regreso a la autogestión. ¿Cómo lo ves como una opción? Con todas las dificultades que acabo de mencionar, pero es una de ellas también, ¿no? Yo sí lo pienso como una opción, como la autogestión, porque creo que te permite dos cosas. Muchas veces, platicando con otras personas que se han publicado, pues me han dicho que a lo mejor sus primeros libros publicados pues no les gustaron, o incluso he llegado a escuchar que los odian, ¿no? Porque ahí quien tuvo mayor peso fue la editorial, ¿no? Uh-huh. Quien les dijo cómo se iba a publicar, quien les cambió el nombre, quien les no sé qué. Y entonces, pues siento que está bien, te digo, o sea, como escuchar comentarios, tomar las críticas y tomar eso, pero creo que también llega un punto en el que tú como persona creadora, hay cosas que dices, esto no puede cambiar, ¿no? Uh-huh. A lo mejor está horrible o lo que sea, o no es, pero es mi propuesta, pero es lo que yo quiero hacer, ¿no? Uh-huh. Y creo que por ese lado la autogestión me parece un punto muy viable, como de decir, pues al menos tener como autora más control sobre eso, ¿no? O sea, no significa, desde mi punto de vista, que porque yo sea autogestiva no va a haber personas a las que les mande primero el texto y me lean y me hagan comentarios y que pueda tallerear o corregir o algo así, pero creo que también justo esa autogestión me permite a mí reconocer ese trabajo y decir, por ejemplo, tal persona fue la editora, tal otra persona fue lectora, porque es también reconocer ciertos trabajos que las editoriales grandes no hacen. Recuerdo que apenas me metí en una charla de esta editorial que se llama Odo y que nos preguntaban, ¿ustedes se acuerdan de un libro que les haya gustado mucho que mencione quién editó ese libro? Y justo yo al menos no me acordaba y nos dijeron eso, es que en las grandes editoriales esa persona, esa figura desaparece. Entonces creo que la autogestión nos permite también dar esos créditos, ese reconocimiento a las personas que también están detrás de ese trabajo, no solo tú o yo como autora, sino quien me leyó, quien me editó, a lo mejor quien hizo un
una imagen, la ilustración, cosas por el estilo. Y que sí creo que lo difícil de la autogestión es eso, que implica muchísimo trabajo, ¿no? Se implica trabajo tanto para buscar el soporte, si lo vas a hacer digital, si lo vas a hacer impreso, si va a ser una publicación grande, si va a ser una publicación ilustrada. Todo eso requiere, o sea, un gran esfuerzo, y todavía un esfuerzo aún más grande, por ejemplo, pues la distribución, a dónde lo vas a llevar, quién lo va a vender, cómo se va a pagar, ¿no? O sea, implica muchas cosas, y que creo que tampoco en Puebla hay no diría mercado, sino como una estructura que facilite eso, ¿no? Una estructura o un apoyo que sea como para obras que ya están para publicarse y que apoyen con la distribución, u obras que ya estén impresas y que solo necesiten como que les apoyen como con eventos, con difusión, con cosas así. Creo que eso sí hace falta. Yo no sé también, por ejemplo, en otros estados o en otras ciudades cómo funciona, pero creo que también se debería dar esa apertura. Esto lo menciono porque también, digo, a lo largo de tu desarrollo profesional, seguramente tuviste que hacer gestión cultural, ¿no? Aún teniendo ciertas actividades específicas, tuviste que hacer gestión cultural. ¿Cómo llegaste a esto de la gestión cultural? ¿Cuándo te diste cuenta que estabas haciendo gestión cultural? Ahorita estamos hablando un poco de la literatura y cómo podría venir esta cosa de la gestión, pero ya lo has realizado, ¿no? Con los proyectos, con difusión de información, con realizar proyectos, pues eso, impulsando otros proyectos y demás. Cuéntame de cómo te ha ido con la gestión. Pues a mí me parece que en Puebla es un espacio muy difícil de trabajar, la gestión cultural. He apoyado a ciertas iniciativas, sobre todo como en esta otra parte del cine que me sigue gustando mucho, como en proyección de películas, cine debate, y a veces no está la respuesta tan de la audiencia, aunque son temas como interesantes o la propuesta de reflexión es interesante, o incluso, por ejemplo, en las charlas de ciencia ficción a las que me ha tocado ir, como que siento que no, la audiencia a veces no responde, ¿no? O sea, como que no hay esa respuesta. Yo he visto que en otros lados va más gente, o sea, por ejemplo, en Oaxaca he visto que la gente va, ¿no? O sea, como que tienen más la costumbre de voy a ir a actividades, como voy a ir a esto, o voy a ir a lo otro, un taller, no sé qué, y como que sí veo a la gente un poco más así activa. En lugares como Jalapa, que también veo que también tienen esta como idea de estar así, como que constantemente hay conciertos, hay proyecciones, hay no sé qué, o sea, como que veo que hay como algo así, pero siento que en Puebla sí hay muchos eventos, o sea, como que sí hay una oferta cultural interesante, más bien ahí creo que la respuesta de las audiencias no es, ¿no? O sea, por ejemplo, estos cinedebates o estas mesas, como que a veces no llega tanta gente, o las que llegan son tus amistades, ¿no? O sea, las que llegan son tus amistades y no, o gente que invitas directamente y no, pues la audiencia. Y eso creo que me parece un poco grave porque no solo en mi experiencia, hace algunos años vino una rapera, bueno, han venido varias raperas de otros lugares aquí a Puebla y yo estaba así de, no, seguro va a estar lleno, sí, tengo que llegar temprano, tengo que comprar el boleto súper así como con mucho tiempo de anticipación, y al momento de llegar a los conciertos estaban vacíos. Entonces me he preguntado mucho qué son las cosas que consume la gente en Puebla, cosas culturales, me refiero a las cosas culturales que consume la gente en Puebla, y siento que justo por esta cuestión que es como muy, no sé, se arraiga como un espacio. Todo, no sé, como si no puedes salir de esos espacios o de esas conversaciones o de esas personas, o tienen que ir como en esos ciertos grupos, y entonces eso me parece que es como limita, pero también justo esos espacios, por ejemplo la UAB o el Zócalo, cosas así donde ya la gente sabe que hay algo,
no permiten justo a los proyectos independientes entrar, ¿no? Sí, que haya diversidad, ¿no? O sea, es cierto, el Estado, desde el nivel federal o en lo particular como más municipal, tienen ya una línea de trabajo, unos objetivos, pero en eso no contempla lo que se hace en el municipio, ¿no? Eso sí creo que en estas charlas hemos llegado también no a concluir, pero sí a visibilizar eso, ¿no? Porque también falta de infraestructura, ¿no? Falta de acceso a la poca infraestructura que hay, difusión, ¿no? Mucho de lo que se puede hacer desde lo institucional. Y también sabemos que hay muchos espacios culturales independientes, ¿no? Algunos son nuevos, ¿no? Están empezando, y necesitamos seguir apoyando esos espacios, pero por las propuestas que hay, porque ahí es a donde podrían entrar todos estos agentes culturales, ¿no? con sus propuestas. ¿Tú consideras, para lo nuevo que estás haciendo, que es la literatura, que podría haber espacios, tal vez en lo privado, me refiero a los espacios culturales? ¿Has visto que es lo independiente, mejor accesibilidad, un poquito de mejor recepción? Hablando siempre que estos lugares son de poco acceso, ¿no? O sea, son pequeños, tienen un impacto reducido, ¿no? Por la misma naturaleza de ellos. Pero comparándolo, ¿piensas que hay más posibilidades desde lo independiente, de los espacios independientes, o medios independientes, o en lo institucional? Creo que en los medios independientes sí hay más accesibilidad. Creo que también las personas, justo porque están haciendo proyectos independientes, pueden entender que una vaya surgiendo como muy, pues no sé si silvestre o muy desde abajo o así. Entonces creo que sí hay como más apertura al apoyo. Y también creo que otra cosa que es interesante como de ciertos espacios que ya han perdurado es que también ya tienen como la gente que va y que acude. Sin embargo, pues sí creo que no hay una sinergia con los espacios institucionales, y la debería haber desde mi punto de vista. O sea, pues creo que no tendría que estar peleado con que pues los espacios institucionales difundan esas actividades o incluso las apoyen. O sea, aquí no estoy hablando como de forma financiera, pero quizá como en infraestructura, en difusión, en darles a lo mejor algo que requieran. A lo mejor les hace falta un sonido, o a lo mejor les hace falta que alguien tome fotos, cosas así que creo que son importantes, y que sí tienen que haber una sinergia entre lo que hacen los espacios independientes privados y lo que hacen las instituciones públicas de los tres niveles. O sea, no veo por qué tendría que ser algo separado, sino que tendría que ser una sinergia, porque al final, pues, por el lado de los espacios independientes hay una propuesta, y por el lado de los espacios públicos está el recurso, que además es un recurso de todas y de todos, ¿no? Sí. Pues hemos tenido oportunidad de acercarnos a tu desarrollo profesional, que es muy enriquecedor, porque también la intención es que otras personas que ahorita, aunque tenemos otras carreras o los medios digitales están pues más al alcance, ¿no? Con sus relativamente al alcance, se siguen enfrentando aún así otras personas que se quieren dedicar a la cultura a otro tipo de obstáculos, ¿no? Y saber que aunque te enfrentes en tu momento a una limitante, o tal vez no puedes acceder a algo, a la educación o a cierto medio o adquirir cierto producto cultural, es algo progresivo, ¿no? Y seguir siendo persistentes en lo que queremos hacer, y de esa persistencia creo que también se justifica o tiene un buen fin, que es esto, el compromiso social, ¿no? Que es algo que debe de ser, que contengan estas actividades culturales, ¿no? Porque son estas las que sí llegan a comunicar, las que sí llegan a tocar a las personas, que sí llegan a tener una recepción positiva, ¿no? Y sobre todo contribuir a la sociedad. Te agradezco muchísimo, Sam, por estar este día con nosotros, y pues estaremos dejando las redes de Sam y las recomendaciones que tenga también ella, para que ustedes puedan acceder a toda esta información. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Hasta luego. Bye.